Estamos en una serie del libro de la carta a los Efesios, los Efesios. Carta escrita a una iglesia que está en la ciudad de Éfeso por el apóstol Pablo. Siempre recuerda que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, escrita alrededor del 60 al 62 en el primer siglo. Y le escribe a una iglesia en una ciudad turbulenta, interesante, llamativa, religiosa, pero donde la iglesia de Cristo iba creciendo y creciendo e iba impactando de una manera poderosa esa ciudad. Y el mensaje de hoy titula Fuerza Divina, y el propósito del mensaje es que nosotros podamos entender que la oración del apóstol Pablo no era solamente una oración para la iglesia de Éfeso, sino para una oración para cada iglesia. O sea, recuerde que usted es la iglesia que quiera caminar en la voluntad del Señor. Entonces, el día de hoy vamos a caminar en el capítulo 3, pero déjeme empezar con esto. Era el año 1940. Estábamos en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Momentos complicados en el mundo. El ejército alemán crecía de una manera muy fuerte en Europa, ganaba todas las batallas, conquistaba de una manera poderosa esa gran potencia mundial que estaba en Europa. Fue muy interesante porque el ejército alemán, con todo su poderío, empezó a acercarse a Inglaterra. Dicen los críticos del momento de que Inglaterra no tenía cómo responder ante un ejército tan poderoso, con una moral tan alta y con tantos deseos de guerra. Fue muy interesante lo que el primer ministro de ese momento, llamado Winston Churchill, dijo. Él le habló a la comunidad, le habló a la ciudad, le habló al país y dijo lo siguiente: no nos rendiremos jamás. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles. No nos rendiremos jamás. Cuando yo leí esa frase, decía, si este hombre, que era solo un religioso, no un buscador del Señor, solo un religioso, podía decir no nos rendiremos jamás, ¿cuánto más nosotros? Ahora, note algo. Cuando él dijo esas palabras, su condición no era la mejor. Había un hombre que luchaba con agotamiento físico. Había un hombre lleno de temor, lleno de presión política, lleno de críticas, con una responsabilidad gigante, sin saber mucho qué hacer. Pero a pesar de eso, sus convicciones lo llevaron a decir y a animar a todo un pueblo. ¿Cuánto más no nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, podemos estar listos para combatir, para vivir en un mundo complicado que está constantemente en batalla? ¿Cuánto no más tú y yo podemos enfrentar el mañana, el hoy, con la fuerza de nuestro Padre Celestial? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia invitándolos a que vivan la fortaleza espiritual. Déjame definir qué es la fortaleza espiritual. Es la fuerza interior que Dios nos da para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Nos ayuda a mantener la fe, a resistir la tentación y a vivir de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Esa es la fuerza espiritual. Te tengo una buena noticia. Tú tienes derecho, si has creído en el Señor Jesucristo, a esa fuerza espiritual. Tú tienes derecho a eso. Te cuento una mala noticia. Hay muchos cristianos el día de hoy que están enfrentando su lucha, su día, su momento, su oportunidad, su sueño, sin esa fuerza espiritual.
Y cuando yo lucho sin esa fuerza espiritual, nunca podré encontrar el respaldo de Dios en la batalla que yo tengo. El día de hoy, en los próximos minutos, vamos a caminar en cómo nosotros podemos tener esa fortaleza que tú y yo necesitamos cada día y que viene directamente de nuestro Señor. Hay un primer elemento que te quiero dejar hoy, y es que la fortaleza viene de Dios y no de nosotros. Repita conmigo: la fortaleza viene de Dios y no de nosotros. Lo tengo que entender con esa claridad. Lo tengo que entender porque muchas de las batallas las estamos peleando nosotros y no estamos dejando que Dios las pelee por nosotros. Vaya a Efesios capítulo 3 y vamos al versículo 14. Dice así la escritura: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es interesante que cuando tú vas al versículo número 1 de Efesios capítulo 3, te encuentras la misma frase: por esta razón. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ya el apóstol Pablo iba a empezar a orar por esta razón. ¿Cuál era la razón? Todo el capítulo 2, todo el capítulo 1, donde habla que tú y yo somos escogidos, que tú y yo somos adoptados por Él, que tú y yo somos parte de la familia del Señor. Pero Él dijo por esta razón y hace un paréntesis entre el versículo 1 y el versículo 13, y después vuelve y dice por esta razón. Quiere decir, toma esos dos puntos y retoma el tema. Y me encantó porque a mí a veces me pasa, estoy hablando y termino hablando con otra cosa y después, vuelvo al punto. Bueno, al apóstol Pablo también le pasaba. Y dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre. Ahora, ¿qué estaba reconociendo? Que el que tenía el poder era Él. Él no estaba pensando en la autosuficiencia de la iglesia de Éfeso. Él no le estaba diciendo: ustedes son fuertes. Él les estaba diciendo: por esta razón yo clamo al Padre Celestial. Yo clamo al que te da vida, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. A Él le estamos clamando, al que los creó, al que los adoptó. A Él le estoy clamando, y le estoy clamando por ustedes. Ahora, ¿por qué Dios nos puede dar esa fortaleza? Es algo que necesitamos entender un poco más profundo. Dios nos puede dar esa fortaleza porque Él es la fuente. Él no es una opción. Él es la fuente. ¿Qué significa? Cuando yo estoy diciendo Él es la fuente, quiere decir el poder que realmente es poder, la fuerza que realmente es divina, viene solamente de mi Creador. Y es muy importante tenerlo así de claro. Escuche lo que dice el Salmo 62, el versículo 11. Dice: Dios ha hablado con claridad y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. El salmista no le estaba quitando el poder a Dios. ¿Sabe qué me angustia a veces? Que le quitamos el poder a Dios y se lo ponemos a otras cosas. No le quites el poder a Dios. No le quites el poder al que tiene el poder. Por consiguiente, la fuerza viene del que tiene completamente todo el poder. Hay un segundo elemento, dice: porque Él ha prometido estar con nosotros en todo momento. ¿Por qué puedo tener esa fuerza? Es que encuentras versículo tras versículo diciéndote la escritura que el Señor quiere estar contigo. Es que el mensaje de toda la palabra del Señor es el deseo gigante del Señor entrar en tu vida y caminar contigo. Y cuando miro aquí el texto, Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Ahora, note el versículo. El Señor dice: no tengan miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. ¿Qué más dice? Te daré fuerzas
deténgase ahí. ¿Sabe qué está diciendo él? Que él no te va a hacer la tarea. ¿Qué te va a dar? ¿Para que quién haga la tarea? ¿Para que quién haga la tarea? Diga yo. ¿Para que quién haga la tarea? Yo. Él dice, yo te daré fuerzas. O sea que el Señor está diciendo, ni crea que lo voy a dejar de perezosos. Hay una parte que tú tienes que hacer. Hay una decisión que tú como persona tienes que tomar. Hay algo que a ti te tiene que mover. ¿A qué? A lograr lo que el Señor tiene para ti. Pero Él te va a dar la fuerza. Hay decisiones que tú tienes que tomar de tal manera de que tu situación mejore. Pero el Señor te va a dar la fuerza. Si no, mi situación siempre y siempre será igual. Y la fuerza del Señor, que es divina, no la utilizaré. Él tiene la fuerza. Él quiere darte la fuerza. Está disponible para ti. Es la fortaleza espiritual que te va a guiar en esa batalla. Pero tú necesitas hacer la tarea. ¿No les gustó ese pedazo? Bueno, después dice, después de que tú hagas la tarea, dice, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Quiere decir, yo te voy a dar la fuerza, pero tú haces la tarea. Y con esas dos cosas yo me encargo de sostenerte. ¿Por qué? Porque hay fe, hay acción. Yo me encargo de acompañarte en el camino. ¿Estás conmigo? No jugar con Dios. Yo juego con Dios cuando le pongo otros elementos al plato. Cuando yo pongo mi fe en otras cosas. Perdón, juego con Dios. Juego con Dios cuando le pongo mi fe a algo que llevo en mi billetera. Por favor. Juego con Dios cuando estoy poniendo diferentes imágenes. Juego con Dios. Pero cuando yo lo pongo en mi corazón, Él se va conmigo, está conmigo. Donde yo esté, mi corazón está rendido completamente al Padre Celestial. ¿Qué pasa en ese momento? Rompo con una religiosidad y entro a una religión pura. ¿Qué quiere decir una religión pura? Es mi búsqueda de mi corazón con mi Señor y una comunicación permanente con Él. Tiene el poder, lo tiene total. Y ese poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Sabe por qué Él te puede dar ese poder? Porque Él ya ganó la batalla más grande. Él ya ganó la batalla más grande. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Cristo resucitado me fortalece, me da guía, me permite yo servirle a Él, me permite cumplir los propósitos divinos por los cuales Dios me creó. Tengo la fortaleza solamente en Él. Y sigue diciendo el por qué. Porque no tienes que pelear solo. Dice lo siguiente, porque no tienes que pelear completamente solo. El mismo Señor peleará por ustedes. Solo quédese tranquilo. Camine, haga su tarea, que el mismo Padre irá peleando por nosotros. Ahí es donde pasan esas cosas donde el Señor nos sorprende. Esas cosas que nosotros no imaginamos y de pronto el Señor las hace de una manera especial. Son esas cosas que no imaginamos, no merecemos, pero la grandeza y el amor de nuestro Señor hacen que pase. No es porque yo sea bueno, es porque Dios es bueno conmigo. Y si yo entiendo completamente ese concepto, entonces puedo caminar en mi lucha con el Señor. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad.
Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Ayer estuvimos en un tiempo de liderazgo. Fue algo extraordinario. Todo el mundo no se quería ir. Y ya varios en el pasillo: pastor, ¿y la van a repetir? No. ¿Era ayer? Ay, pastor, pues yo no sabía que iba a estar tan buena. No. El próximo año, alístese. Pero en la última expositora era liderando desde la pérdida, liderando desde la debilidad, liderando desde el dolor. Y agarraba su pérdida, su debilidad, y empezó a liderar desde allí. Y usaba el ejemplo del apóstol Pablo y decía: a pesar de la dificultad que yo tengo, yo sé que cuando yo tengo dificultad y la reconozco, le doy espacio al que el poder del Señor actúe en mí. Entonces no estoy sola. Mis queridos hermanos, no se quede tratando de levantar la maleta pesada solo. Cuando tú tienes al Padre Celestial que te toma la maleta y dice: ok, yo la cargo por ti, yo la llevo. Déjame, yo trabajo, yo la desaparezco, yo la desocupo, para que tú puedas correr a lo que yo tengo para ti, te dice el Señor. Entonces, la fortaleza viene completamente de mi Señor. Pero hay un segundo elemento, y es que la fortaleza espiritual se recibe mediante el Espíritu Santo. No llega porque venga a la iglesia. No llega porque venga a la iglesia. Se recibe solamente mediante el Espíritu Santo. Efesios 3:16 nos muestra. Mire lo que dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Entonces, ¿cómo llega esa fortaleza a nosotros? El apóstol Pablo lo está explicando y le está diciendo: estoy orándole al Señor por medio del Espíritu les llegue a ustedes esa fortaleza. Y lo está orando de esta manera y está diciendo: mire, es que no va a llegar por otro lado. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Algo que es teológico muy importante es darse cuenta cuando yo sé que el Espíritu Santo entró a mi vida. En el momento en que tú decides con fe real, con fe verdadera, no con repetir una oración, no, una decisión de fe. En ese momento en que tú decides recibir al Señor Jesús como tu único y personal Salvador, y tú sientes que algo pasó en tu corazón, en ese momento el Señor te bautizó a ti con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y quién es ese Espíritu Santo? A través de Él va a llegar la fuerza para enfrentar esos momentos de batalla. A través de Él va a llegar la sabiduría para enfrentar esos momentos de decisiones. A través de Él va a llegar ese consuelo para enfrentar esos momentos de dolor. A través de Él va a llegar cómo salir de las torpezas que he hecho con mi vida. Entonces, ¿qué dice la Escritura? La Escritura está diciendo: hey, recuerde, es a través del Espíritu Santo que su presencia puede entrar. Pueden entrar solamente a través de su presencia. Escuche, la llenura del Espíritu Santo no se trata de un momento emocional, sino de rendirse a Él cada día. Entonces aquí viene dos pasos. Una cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Nota la diferencia? La llenura del Espíritu Santo es en el momento donde yo empiezo a buscarlo a Él, intimar con Él, a tener devocional con Él, a sacar mi tiempo y a arreglar mi agenda para ver qué el Señor me dice. Quiere decir, empieza a subir en mí, a crecer en mí una cercanía con mi Padre Celestial. Lo demás se convierte en religiosidad.
Pero mi intimidad uno a uno con el Señor me permite que el Espíritu Santo crezca en mí, la llenura del Espíritu Santo. Ahora, pasa algo con la llenura del Espíritu Santo. Cuando la llenura del Espíritu Santo llega, empieza a sacar a un lado, al otro, lo que está en mí, que no le bendice. ¿Por qué? Porque no hay cama para tanta gente. ¿Me comprende? Llega su presencia, y su presencia necesita el espacio para poder liderar a cada uno de nosotros hacia lo que el Señor quiere para nuestra vida. Salmo 62, 11. Salmo 62, 11. Zacarías 4, 6 dice: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Se recibe por el Espíritu. La fuerza y fortaleza divina llega a través del Espíritu Santo. Efesios 33, 17 dice: para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en el amor. Está diciendo, ok, ¿qué necesito yo para que esa llenura crece? Dice, por fe. Cuando yo tengo fe, cuando yo confío, cuando yo lo busco. No es el nombre de la congregación, no es el nombre de la iglesia, es el deseo de mi corazón de querer esa fuerza divina, especial, que cada uno de nosotros necesitamos para poder vivir lo que el Señor tiene para nosotros. Hay un tercer elemento, y es que la fortaleza se encuentra al comprender el amor de Dios. Quiere decir, si yo no comprendo el amor de Dios, si no lo comprendo, no voy a poder recibir esa fortaleza. Escuche lo que dice Efesios 3, 18 y 19. Pueden comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Cuando yo estaba en mi iglesia, yo creo que los 10, 12 años, 13, 14, cantábamos ese coro que dice: el amor de Dios es maravilloso. Es maravilloso el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios. Profundo que no puedo ir abajo de él. Ustedes se ven jóvenes. Eso es más viejo, pero tan verdadero. Y no canto más porque después el pastor Job me va a pedir una, ¿cómo es que se llama? Una cooperación. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Una qué? Una audición o una colaboración para que hagamos un video juntos. ¿Ah? Pero mire, me encantaba porque utilizábamos las manos y decía, uy, ya viene el canto que nos gusta, el amor de Dios. Y estábamos listos y decía, el amor de Dios es tan ancho. Y me acuerdo que el del lado llevaba su golpe. Pero tan ancho quiere decir tan inclusivo. Tan ancho quiere decir que tú cabes. Tan ancho quiere decir que es un amor tan puro donde todos cabemos. Después dice, es un amor tan largo. Y ese amor tan largo es que no tiene fecha de vencimiento. Y después dice más, y es tan profundo que llega a lo profundo de tu ser, a lo que no le quieres revelar a nadie, a lo que está ahí, que no lo hablas. Ese amor tan profundo del ser omnipotente que te creó quiere llegar y cruzar toda tu intimidad para llegar a lo más profundo de tu ser y abrazarte
Ese es el amor del Dios que viniste a adorar en este lugar. Ese es el amor del Señor que se hizo carne para venir y morir por ti en la cruz del Calvario, por mí en la cruz del Calvario. Y hoy estamos limpios por Él. Es ese amor. Es ese amor tan grande, tan profundo, tan especial. Pero la fortaleza no se encuentra en la autosuficiencia, sino en aprender a depender de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es que muchas veces quiero hacer las cosas solo. Casi todos queremos hacer las cosas solo. ¿Sabes? Quiero arreglar mis problemas solo. Soy incapaz. Quiero enfrentar mi dolor solo. Y el Señor está diciendo: si tan solo supiera que me interesa tu dolor, si tan solo supiera que mi Santo Espíritu puede soplar en ti. Versículo 20 dice: mire lo que puede hacer el Señor. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. A ese le estamos clamando por el poder que obra eficazmente en nosotros. Aquí yo puedo ver testimonio de muchos que han tenido momentos de dolor gigantes, que han tenido momentos de dolor terribles. Me viene a la mente una dama que conocí hace unos posiblemente 15, 16 años atrás aquí en la iglesia, que llegó completamente destrozada, que su esposo se había ido, que estaba completamente turbada porque no sabía cuál era el siguiente paso. Y recuerdo que con unas lágrimas gigantes en su cara decía: Señor, ¿yo qué voy a hacer? Pero ella se pegó al Señor. El Señor empezó a consolar su corazón. El Señor no dejó que los sueños que el Señor había puesto en su corazón se opacaran porque alguien no estaba. El Señor reconstruyó su hogar. Fue interesante que yo la veía acá los domingos y un día me dice: pastor, se me hizo realidad ese sueño que el Señor me regaló. Y yo decía: ¿y cuál es ese sueño que el Señor te regaló? ¿Se acuerda, pastor, que yo cortaba pelo y hacía algunas cosas? Pues le quiero decir que voy a inaugurar mi nuevo lugarcito y yo quiero que usted llegue allá y ore por él. Y yo dije: ok, déjeme, yo miro cómo me puedo organizar para eso. Y recuerdo que llegué a su lugar. Cuando llegué a su lugar, el lugar, y me empieza a dar el tour. Necesitaba tour para no perderme. Y viene y me dice: este aquí es para este de acá, y este acá es para acá, y este acá es para los masajes, y este acá es para las uñas, y este cuarto que está acá es esto. Venga, pastor, ore. Y empezamos a orar en ese lugar. Y no se me puede olvidar ese momento. Inmediatamente le recordé de dónde venía. Y le dije: no puedo creer que el Señor te regaló el sueño, a pesar de que en un momento todo se desbarató. Es que el Señor que tú y yo vinimos a adorar a esta casa no es un Señor de raticos, es un Señor eterno, que su amor se manifiesta constantemente en la vida del que cree completamente en Él. Y por eso me encanta el texto y tengo que volverlo a leer porque necesitamos entenderlo un poquito más. Vamos al versículo 20 nuevamente. Dice: ¿por qué depender al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar? ¿Entiendes eso? Ahora, ¿por qué pedir ese poder? Porque Él va a hacer todo lo que tú y yo no podemos imaginar. Es que Él tiene sorpresas para nosotros. Porque Él tiene
lo que tú y yo no alcanzamos. Número uno, estamos condenados por nuestro pecado. Él rompe la cadena del pecado para nosotros. Él nos regala la vida eterna en Cristo Jesús. Número dos, Él tiene su compañía permanente, que viene con sabiduría, que viene con sostén, que viene con cuidado. Número tres, Él nos invita por su misericordia a participar en su ministerio. Él te quiere usar. Me encanta cuando me encuentro algunas parejas y me dice: mire, pastor, aquí lo traigo. Y tengo uno, yo no sé si está aquí, pero siempre se me acercaba y me decía la esposa: 23 meses sin ser un borracho. Y el hombre no va a mirar. Pero ella orgullosa. Y después se lo volvía y se lo encontraba otra vez. Y decía: oh, pastor. Y yo: ¿cuántos van? Cuando hablaba con ella me decía: no lo puedo creer, estar aquí. Déjeme ver si esa mano está por ahí levantada. Quiero saber en qué mes va. Nunca lo imaginé, pastor. Nunca lo creí. Nunca lo pensé. Es que sí, se nos había olvidado este versículo. Toma tu situación. Ponme la promesa nuevamente en la pantalla, por favor. Es ese mismo versículo. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que tú puedas imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente. Ahí viene un problema. El poder ya tiene que estar en nosotros. No vaya a pedir que el Señor lo sorprenda si el poder no está. ¿Te das cuenta de la importancia del mensaje de hoy? Dile al de lado: gracias por haber venido hoy. Al que le trajo y le pagó la gasolina, diga: gracias por haber manejado. Ahora, por el poder de Jesús, invítame al lunch. Ok, mire lo fuerte de eso. Muchísimo más que todo lo que podemos imaginar. Es que el Señor nos quiere sacar de nuestra rutina para llevarnos y caminar a otro nivel espiritual, donde Él nos quiere decir: pero yo tengo que dejar que la llenura del Espíritu crezca. Recuerda: te fortaleceré y te ayudaré. No te haré la tarea, te ayudaré. Y de ahí en adelante permaneceré completamente contigo. Ese es tu Señor y ese es tu Rey. Pero ¿qué necesitas? El soplo del Espíritu Santo. Déjame terminar con esto. Cuando estaba chico, por ahí unos 9 años, últimamente estoy acordando de todas las historias. Es que ya tengo 50 es algo. Dice una familia de la iglesia, para los que no sabían, mi papá fue un pastor. Una familia de la iglesia un día me invitó al Parque Panamericano en la ciudad de Cali, Colombia. En el Parque Panamericano, no sé si todavía, se elevaban las cometas, los papalotes. Y recuerdo que llegué yo ahí al lugar y llegó una señora llamada Lucero de Parra. Y me dijo las siguientes palabras. Me decían: Monchito, es que era muy bonito. Nomás solamente estoy poniendo a ver si ponen atención. Ya todo el mundo está ahí: ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Me casé. No, mentira. Mentira. El Señor que me ha puesto una preciosa esposa que me cuide. Mire, y entonces me dijo lo siguiente: nunca lo voy a olvidar en mi vida. Te mandé a construir la cometa más grande del parque.
Yo, ¿what? Sí, y fuimos hasta donde el Señor. Me entregó la cometa. La cometa era del grande mío. El papalote era gigante, en tela, con los palos. Y yo le dije, yo lo quiero elevar y ya no, ya está oscureciendo, ya no podemos. Y fui y lo guardé. Nos fuimos para la casa. Al otro día, nuestra casa tenía unos vidrios gigantes, tenía unas cortinas. Y yo agarraba una silla del comedor, me puse delante del vidrio esperando que mi papá llegara para que me llevara a elevar la cometa. Y mi papá no llegaba, y en ese tiempo no había celular, no lo podía seguir por el teléfono a ver por dónde venía, no había la más mínima posibilidad de saber nada. ¿Y sabe qué? De pronto llegó, salí corriendo y yo, papá, la cometa. Y él miró los árboles y me dijo, no hay viento, hijo. Yo, papi, vamos, no hay viento, vamos. Y recuerdo que fuimos al frente donde había un campo grande, un seminario grande, y armamos la cometa. Los árboles ni se movían, las palmas ni se movían, pero yo quería elevar la cometa. Y recuerdo que él me puse de un lado al otro, él la agarró de ahí y él me dijo, empieza a correr. Y yo empecé a correr y la cometa se empezó a elevar. Pero en el momento que me detuve, la cometa se fue a pique. Mi papá decía, se nos va a dañar el papalote. Y yo le decía, tratemos otra vez. Y volvía y trataba. Y cuando paraba, se caía. ¿Por qué te cuento esta historia tan simple? Porque hay muchos en este lugar que están queriendo que se eleve el papalote, que se eleve la cometa, sin el soplo del Espíritu Santo. ¿Me comprenden? Vas a hacer todo tu esfuerzo, pero se necesita tu querer con la llenura del Espíritu. Cuando eso pasa, la misma presencia del Señor empieza a llevarte a lo que no puedes imaginar ni puedes entender, porque mi Padre Celestial te dio la fuerza divina que nos sostiene. Déjame terminar con el último versículo que tengo de Isaías 40:29. Posiblemente estás aquí con una buena intención, corriendo para que se eleve ese papalote, esa cometa. Estás corriendo, estás cansada, estás cansado. Posiblemente estás viendo cómo se acerca y no sabes que sigue. Posiblemente has tenido un dolor profundo, de esos dolores que enfrentamos en la vida, y no sabes que sigue. Recuerda esta palabra del Señor de Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es tu Señor. Este pasaje no te llama a que te esfuerces en tus propias fuerzas, sino a recibir el poder del Espíritu en tu interior. La oración de Pablo en esa cárcel por la iglesia de Éfeso era: no dejes ni que la idolatría, ni lo que estés viviendo, ni que las luchas acaben con ustedes, porque hay una fuerza divina que con el soplo del Espíritu Santo nos permite encontrar esa llenura del Señor, y ahí habrán las sorpresas del Rey. Identifica tu situación, identifica tu lucha. ¿Dónde está tu lucha? ¿Dónde está tu dolor? ¿Dónde está tu sueño que no ves que pueda llegar? Y tú sabes que te lo dio el Señor, y dices: pero es que yo siento que es del Señor, pero no pasa nada. De pronto estás ahí, acuitado. Lo dije bien, hermanos. Estoy usando hoy palabras interesantes, ¿no? Acuitado. Agüitado, agüitado. Agüitado, gracias por la corrección, mi hermano. Agüitado. Para los que no entienden qué es agüitado.
triste, desanimado, estoy agüitado. De pronto estoy así. De pronto me vine con tantas ilusiones acá y encontré otra realidad completamente diferente. Posiblemente mi cuerpo no está respondiendo para lo que tengo. Posiblemente la linda oportunidad que tenía se cerró y se cayó todo. Posiblemente tengo una soledad inmensa o un temor profundo. Yo te quiero recordar que tu Señor es tu amparo y fortaleza. Él es el pronto auxilio en la tribulación. Y Él te quiere abrazar esta tarde. Si sientes necesidad de esa fuerza ahora, porque hay una guerra acercándote a ti, hay una lucha en ti, toma la valentía y ponte en pie, porque vamos a orar. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.